Bienvenidos. Hoy iniciamos nuestra entrevista con el doctor Juan Gómez Martínez. Él ha sido ministro de Transporte, excongresista, también alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia y por supuesto ha participado en las diferentes épocas en el tema de las negociaciones con la guerrilla, específicamente con las FARC. De hecho, cuando se llevaron a cabo las negociaciones con las FARC en la época del Caguán, él hizo parte del comité temático y conoce muy bien este tema, el desarrollo que ha tenido estas conversaciones con la guerrilla de las FARC. Por eso lo hemos querido invitar hoy para que nos acompañe y nos cuente un poco sobre cuál es la situación que se vive actualmente en Colombia con el tema de los acuerdos, cuál será el futuro para nuestro país frente a esta situación que se vive con esos acuerdos de La Habana. Doctor Juan, bienvenido a nuestras entrevistas y cuéntenos cómo ve usted el país en este momento. Para mí Colombia pasa por un momento muy difícil. Yo ya tengo bastantes años, 82, y es el peor momento que yo he vivido en Colombia. Ni en la época de la violencia política, ni en la época de la dictadura de Rojas Pinilla, yo había sentido tanto temor por lo que está pasando en Colombia. ¿Por qué dice usted que es el peor momento cuando uno pensaría que pues, el avance que ha tenido el proceso de paz durante este gobierno del presidente Santos, pues de todas formas hay un respiro para el país? ¿Por qué cree usted que es el peor momento? Bueno, reconozcamos que hay un avance, pero yo no sé hasta dónde se puede decir avance. Leyendo, yo no me leí todas las 297 páginas, pero sí leí muchos de los puntos. Leyendo eso veo que se está cumpliendo lo que yo temía de un principio. Es que tengo unos recuerdos de las conversaciones en el Caguán en las que la guerrilla ha mostrado que no piensa, no quiere, no va a ceder en nada. Y leyendo esas páginas no se dio en nada. El gobierno se dio en todo, les entregó todo. Le cuento una anécdota. Estamos una vez en el Caguán, en Los Pozos, en una mesa, hablando con los de la mesa de negociación y el comité temático, y estaba el jefe de ellos, Marulanda. Manuel Marulanda estaba en esa mesa, escasamente se veía, pero ahí en ese momento estaba, y hablando de la paz, decía, pero es que es imposible, yo le mando una propuesta al gobierno y el gobierno me manda una contrapropuesta, yo no acepto contrapropuesta. De modo que desde esa época yo veo que es imposible que ellos acepten una posición distinta a la de ellos. Y repitió varias veces, el comandante de tiro fijo, repitió varias veces que no aceptaba contrapropuesta. Y lo vimos. Ellos no aceptan ninguna propuesta del gobierno, sino que todo tiene que ser lo que ellos digan, o si no, no aceptan nada. ¿Qué cree usted, doctor Juan Gómez Martínez, que está mal en ese acuerdo? ¿Cuáles son los puntos, cree usted, que no se deberían haber dado con la FARC y que deberían replantearse? Empezando porque el tráfico de drogas, los cultivos ilícitos, no los dejan. Ellos dicen que no son cultivadores, yo soy testigo que son cultivadores, que no exportan, yo sé que sí exportan porque gente de allá de la zona habla de los cultivos que tenían. No ha reconocido que tienen dineros en el exterior, eso es sabido por todos. Pocas personas dicen que no, entre ellos el presidente, que no han logrado detectarlo, pero hace años salió un libro que decía, el título era Suiza lava más blanco. Allá van todos esos dineros y allá lavan los dineros en Suiza y en otros lugares del mundo. El punto de la dejación de armas, no, debe ser entrega de las armas, mostrar que ellos ya no son un grupo armado, pero no han querido aceptar eso. La devolución de los niños, el
El tema de los secuestrados, por Dios, si ellos todavía tienen secuestrados, hay que devolver toda esa gente. Bueno, y si seguimos sumando, sigamos con la ideología de género. Eso es un peligro, ese es un peligro. Dicen que no se menciona, se menciona en todo el acuerdo, en las 297 páginas. ¿El acuerdo quedó mal hecho entonces, doctor Juan? Pues yo no diría que malo, sino pésimamente mal hecho. Eso no se puede aceptar. Es la entrega de la democracia. Es que violan la Constitución. Las leyes no les interesan. ¿Usted cree que de todas formas, frente a esa solicitud, a esas peticiones y más que eso, frente a las votaciones que se dieron en Colombia por el no, las FARC podrían retroceder en esos puntos, llegar a un punto de acuerdo finalmente para bien del país? Yo creo que necesariamente tienen que retroceder en muchos puntos y reconocer que el gobierno nacional no puede entregarles todo el país, que no puede violar la Constitución, que no se pueden violar las leyes colombianas. Es el Estado colombiano el que tiene que decidir, no son ellos los que le van a imponer las soluciones al gobierno. Y si ellos quieren una verdadera paz, tienen que aceptar muchos puntos de los que votamos por el no, que es parte del Partido Conservador, es con Marta Lucía Ramírez, es Andrés Pastrana, es Alejandro Ordóñez, es Álvaro Uribe, el Centro Democrático. Somos muchos los que queremos que se cambie ese acuerdo de paz. La salida sería esa, que las FARC retrocedieran en esos puntos que son básicos del acuerdo. ¿Es la única salida? Yo creo que esa es la única salida. Que acepten que no pueden violar la Constitución, las leyes colombianas, la justicia, por Dios, entregarle la justicia a un grupo paritario, 3 gobiernos, 3 guerrillas y unos extranjeros de no sé de qué tendencia, pero no ofrecen ninguna tranquilidad. No, la justicia es la justicia colombiana, la que todos tenemos que acatar y cumplir. Usted que ha sido también víctima de la violencia en el país, pues recordando un poco la violencia del narcoterrorismo en Colombia de manos de Pablo Escobar Gaviria, pues más como víctima, ¿cómo siente todo este proceso y lo que estamos viviendo? Ese es otro tema que a veces el país no entiende. Después de ese intento de secuestro en mi casa y que nos tuvimos que defender a bala, tuvimos que disparar y ellos a nosotros, digo nosotros porque éramos un hijo mío y yo disparándole a ellos. Después de eso, a mí me preguntaron en un periódico de aquí de Bogotá si yo estaría dispuesto a negociar con los narcotraficantes. A todos los candidatos nos preguntó y yo dije no, yo no estaría dispuesto a negociar, yo estaría dispuesto a dialogar con ellos, que es muy distinto. Así lo publicó el periódico, pero después tergiversaron y empezaron a decir que yo quería negociar con los narcotraficantes. Yo nunca dije eso. Incluso llegó un periódico a publicar una caricatura mía, la cara mía, y el título era El alcaloide de Medellín. Yo era alcalde de Medellín en aquella época. Y me lo publicaron así, ofensivo todo eso. Terminaron dialogando. Y no solo dialogando, sino negociando. Y estuvieron en una cárcel construida por Pablo Escobar, con vigilancia de Pablo Escobar, sin aislarlo del país, tenía todas las comunicaciones. Yo estuve, después de la fuga de él, estuve allá en esa cárcel, yo era gobernador de Antioquia cuando eso, estuve en esa cárcel y bueno, tenía teléfono, el teléfono se puede interceptar, tenía computador o con módem en esa época, eso se podía interceptar, todas esas comunicaciones se podían interceptar y eso no era preocupante.
pero tenía una que no era posible interceptarla. Tenía palomas mensajeras, yo las vi. De modo que a Pablo Escobar le dieron todo lo que me criticaban a mí y mucho más. Yo quería oírlos y el gobierno no solo quiso oírlos, sino negociar y darles muchas ventajas. Eso no se puede repetir, no se puede repetir en esta época. ¿Usted cree que eso se está repitiendo? Más grave todavía lo que está pasando en este momento. Me preocupa. ¿Qué mensaje le podríamos dar, doctor Juan Gómez Martínez, a los colombianos, a quienes votaron por el sí y a quienes votaron por el no, frente a una paz que queremos todos que sea duradera? Por supuesto que queremos una paz. Yo que he sufrido la guerra, a mí también me destruyeron la casa con un carro bomba, mataron a la vecina y a un hijo mío lo hirieron y el vecino quedó ciego. Yo he sufrido eso, soy desplazado, si se puede decir. Yo salí de Medellín a vivir a una casa de campo en Río Negro y ahí estoy viviendo hace 20 años. Yo sé lo que es eso y más que nadie yo quisiera la paz, pero una paz con justicia, una paz en que se respete la Constitución colombiana y se respeten las leyes colombianas, que sea una paz duradera para todos, pero no solo pensando en unos solos. Doctor Juan Gómez Martínez, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. A usted, Azucena, muchas gracias. Hasta pronto.